Buenas tardes, señores y señores. Mañanas para las personas que me escuchen. Esta es la charla número 90 de los Hechos de los Apóstoles. Y les voy a explicar algo que es singular. Singular en el sentido de especial, de inesperado, como si dijéramos. Y yo me imagino que Pablo se debía encontrar igual cuando le encontraron esto que les voy a explicar hoy. Él ya tomó cartas en el asunto. Antes de esto, vamos a rezar la oración correspondiente al día de hoy. Vamos a ver. Decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús, cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz. San Peregrino, Santo del Cáncer. Todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a leer el texto de hoy. Recuerden, antes de empezar, que como siempre que tengo este canal que se llama eh, la, la Sagrada Escritura en profundidad, que la pueden escuchar también a través de Spotify, o sea, por audios, por iVoox, por Amazon, en fin, por todas las otras plataformas de podcast. Y que si les interesa, si verdaderamente les ha gustado, lo extiendan. Como siempre les digo, es una forma de evangelizar y YouTube actúa de esta manera. O sea que comuniquen esta charla, la pasen a otros amigos, para que también ellos se enteren de esta cosa que les voy a explicar hoy, de lo que les voy a explicar hoy, y también que vayan a las charlas anteriores, que se lo aconsejo siempre. Estamos en el capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a leerles el texto, capítulo 18, versículo 24 a final. Dice, un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, hombre elocuente que dominaba las escrituras, llegó a Éfeso. Este había sido instruido en el camino del Señor y con fervor de espíritu hablaba y enseñaba con todo esmero lo referente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Al oírle Aquila y Priscila, le tomaron consigo y le explicaron con más exactitud el camino. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron a ello y escribieron a los discípulos para que le recibieran. Una vez allí, fue de gran provecho, con el auxilio de la gracia, a los que habían creído, pues debatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que el Cristo era Jesús. Bueno, estamos en un momento, como les dije, en el que, digamos, San Lucas, que es el autor de los Hechos de los Apóstoles, evangelista, que tiene su propio evangelio, nos hace, digamos, un paréntesis. Digamos, recuerden que en la charla anterior yo les expliqué que Pablo había decidido que ya su segundo viaje acababa y entonces él toma un barco con Aquila y Priscila, ese matrimonio que fue expulsado de Roma porque se había convertido al cristianismo y Claudio, el emperador Claudio, dijo que los judíos tenían que salir de Roma y acabaron en Corinto y allí conocieron a Pablo. Pues Pablo hace el viaje de vuelta al acabar este segundo viaje con Aquila y Priscila. Y Aquila y Priscila se quedan en Éfeso. Yo les hablaré de Éfeso la próxima vez, cuando Pablo llegue ya a Éfeso otra vez. Y Pablo, como les expliqué en la charla anterior, se ve que el barco que le llevaba hizo carga y descarga
¿m? Y él debió coger el mismo barco al día siguiente u otro barco. La cosa es que llega por fin a Cesarea, de allí sube a ver a los apóstoles y luego se va a Antioquía. O sea que este fragmento que les voy a explicar hoy, en este fragmento no aparece Pablo. Es digamos, un paréntesis, pero Pablo lo va a resolver cuando vuelva ya definitivamente a Éfeso. Bueno, explicado esto, entonces dice, un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, llegó a Éfeso. ¿Mm? Bueno, que sepan primeramente que Alejandría está en el norte de Egipto, para que se hagan una idea. En el norte de Egipto y que fue fundada en el siglo IV antes de Cristo. Por eso se llama Alejandría porque fue fundada por Alejandro Magno. Y luego también que sepan que en la época en que estamos hablando, o sea, a mediados del siglo I después de Cristo, era un centro científico y cultural enorme. O sea, era la segunda ciudad en importancia después de Roma. Bueno, pues este hombre llega a Éfeso y por lo que veremos luego, era un hombre muy culto. Culto, versado en las escrituras, conocía muy bien las escrituras, era elocuente, hábil en la retórica, pero claro, y además, bueno, lo veremos, era un orador muy bueno, ¿no? Pero tenía un cristianismo incompleto, en el sentido de que no conocía todos los hechos del Señor. O sea, él hablaba, anunciaba, explicaba sobre Jesucristo, pero lo que explicaba no era toda la verdad. Les pongo un ejemplo para que lo entiendan. Digamos que él no conocía, o sea, él conocía el bautismo de penitencia y el bautismo de arrepentimiento que proclamaba Juan el Bautista. Pero el bautismo cristiano, en el cual bautismo cristiano se recibe en el nombre de Jesús e implica, digamos, el don del Espíritu Santo, esto él no lo conocía. O sea, para que entiendan un poco más, digamos que Apolo era un defensor total y absoluto de la moral de Jesús. Y aquí se nos dice que hablaba y enseñaba con todo esmero lo referente a Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea que lo que él sabía lo explicaba con toda exactitud. Pero claro, eh, él no tenía un conocimiento profundo del meollo esencial del cristianismo. O sea que, digamos que el concepto, por ejemplo, místico de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que murió para expiar nuestros pecados, él no lo conocía. No conocía la resurrección del Señor. No conocía el envío del Espíritu Santo. O sea, ir por todas partes enseñando el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto él no lo conocía, ¿no? Y tampoco, o sea, sí estaba bien informado sobre algunos puntos esenciales del cristianismo, pero no hacía, digamos, el lazo de unión con la Iglesia, porque es que no lo sabía. ¿Y esto cómo fue? ¿Cómo es que fue así? Pues podemos pensar lo siguiente, podemos pensar sencillamente pues que, a ver, tienen que saber primero, recordar, porque esto ya lo he explicado, que, bueno, estaban los judíos que vivían en Palestina y los judíos de la diáspora. Llamo diáspora a comunidades judías en el exilio. Es decir, en toda la cuenca del Mediterráneo había comunidades judías desde hacía mucho tiempo. La prueba es que Pablo, cuando va a todas las partes, se encuentra con comunidades judías, ¿no? Pero tanto la gente, los judíos que vivían en Palestina, como los judíos que vivían fuera de Palestina, tenían la obligación de una vez al año de ir a Jerusalén. Y iban una vez, o bien en la fiesta de los tabernáculos, o en la fiesta de Pentecostés, o por la fiesta de la Pascua. Entonces, se puede pensar que a lo mejor él de jovencito fue con sus padres y coincidió con Juan Bautista, el cual estaba explicando que un bautismo de penitencia, de conversión, está preparando a la gente para cuando llegara nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo todavía no había empezado su vida pública cuando Pablo estaba explicando. Y él decía, Juan Bautista decía, esto lo veremos cuando estudiemos el Evangelio de San Lucas. Veremos cómo Juan Bautista dice,
Es que detrás de mí viene uno al cual yo no soy digno de atarle la correa de la sandalia. Bueno, entonces él solamente había conocido esto, el bautismo de penitencia y de sacrificio de Juan, y luego debía haber ido otras veces y debía saber fragmentos de todo esto. En consecuencia, esta es una de las razones por las cuales, pues claro, no lo tenía completo, no sabía completamente. O sea que nos encontramos con un predicador itinerante, como había muchos predicadores en esa época, y ya también se lo expliqué otras veces, que iba solo, un hombre tocado por Dios totalmente, porque para ir explicando la doctrina moral de nuestro Señor Jesucristo y haber oído solamente el bautismo de conversión de Juan el Bautista, y hay de algunos fragmentos sobre Jesucristo, o sea, él le tocó profundamente el tema, le tocó profundamente el Señor. Pero iba por su cuenta, era un erudito y una buenísima persona. Entonces, bueno, explicado esto, seguimos. Dice, o sea, Apolo, dice, comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Y al oírle Aquila y Priscila, le tomaron consigo y le explicaron con más exactitud el camino. O sea, aquí lo que hemos de ver es que, bueno, un buen día, Aquila y Priscila, que era este matrimonio que había acompañado a Pablo hasta Éfeso, pues fueron a la sinagoga y se encontraron con este hombre que era Apolo, que estaba explicando una serie de cosas que seguramente estaban bien, pero eran inexactas. Entonces lo tomaron de lado y le explicaron bien el Evangelio. Aquí se ha de ver una cosa, dos cosas se han de ver. Pues, por ejemplo, primeramente, lo que hicieron Aquila y Priscila, que no se quedaron inactivos para nada cuando oyeron una serie de inexactitudes que debía decir Apolo, y tampoco se quedaron indiferentes, al contrario, lo tomaron de lado, lo tomaron aparte y decidieron explicarle que había una serie de cosas que no hacía bien y que no decía bien, y le dieron más información. Esto es lo que tendríamos que hacer nosotros también, ¿eh? O sea, cuando, si viéramos que alguien está diciendo inexactitudes o cosas que de alguna manera no es exacto conforme a la iglesia, a lo que dice al magisterio de la iglesia, tendríamos que corregirles y lo podríamos hacer aparte, con todo el cariño y todo el respeto, decirle, pues tal vez esto no es exacto lo que estás diciendo o aquí te equivocas. Mira, probablemente tendrías que repasar esto, o si quieres te lo explicamos, para que sea exacto lo que tú estás diciendo, por ejemplo, ¿no? Y también hay que ver aquí también digamos, el deseo de aprender de Apolo, porque Apolo era muchísimo más culto que Aquila y Priscila, y sin embargo recibió toda la enseñanza con toda humildad. Aprendamos de todo esto, quiero decir. Entonces seguimos el texto. Entonces resulta que dice, queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron a ello y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. O sea, Acaya, recuerden que es la provincia en la cual estaba Atenas y Corinto. O sea, que él debió pensar que lo que no sabemos es por qué quiso pasar a Acaya. Estaba en Éfeso. ¿Por qué se quiso ir a la provincia de Acaya, a Corinto? Pues a lo mejor por motivos personales o a lo mejor porque consideró que allí tal vez podría su enseñanza ser de más provecho. El asunto es que lo tenemos en Acaya y claro, los hermanos, o sea, la gente que había allí, la comunidad cristiana en Éfeso, lo animó. Y entonces él se fue con una carta de presentación de la comunidad de Éfeso a la comunidad probablemente de Corinto. Y eso es algo que se hacía normalmente. Se hacían cartas de presentación para que la comunidad a la cual el cristiano iba, nuevo, pues lo recibiera bien. ¿Eh? También de esto hemos de aprender porque lo que hay que ver aquí es que estas comunidades cristianas, digamos, tenían un auténtico espíritu cristiano. O sea, se ayudaban mutuamente. No se aislaban, ni dejaban aislados a los hermanos, sino que al contrario se comunicaban. Y esto es algo que también nosotros tenemos que aprender. ¿Eh? O sea, que no, digamos que es lo mismo exactamente para nosotros. O sea,
con nosotros somos cristianos y ayudamos a todas las personas, tanto si son cristianas como como si no creen en Dios. Pero lo que entre nosotros, lo que tendríamos que intentar es que, digamos, estar más unidos. O sea, que no hubiese camarillas, que no hubiese luchas, que, que no hubiese, digamos, pequeñeces entre nosotros. Esto sería el ideal, porque es una enseñanza que nos da las primeras comunidades, estaban unidas entre sí, aunque vivían en distintos lugares. Bueno, ahora bien, hay una cosa, aquí dice que bueno, pues fue de gran provecho, ¿no? Pero hay una cosa también interesante, que es que cuando Apolo empieza a predicar, ¿no? Debido a la superficialidad de la gente, la misma superficialidad que tenemos ahora exactamente, pues a esta gente que le debió gustar Apolo, como lo hacía, decían, yo soy de Apolo. Y otros decían, ah, no, yo soy de Pablo. Y otros decían, yo soy de Cefas. Cefas es Pedro, ¿no? Y esto que ocurre, lo va a cortar rápidamente Pablo cuando vuelva a Éfeso. Cuando esté en Éfeso, él va a escribir la primera carta a los Corintios. Les dirá muchas cosas, pero entre las cosas que les dirá es lo siguiente. Se lo voy a leer para que ustedes se den cuenta, que es importante. Carta a los Corintios, la primera, capítulo primero, versículo 10. Dice, os exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que seáis unánimes en el hablar. Y no haya entre vosotros divisiones. Antes bien, estéis unidos en una misma mentalidad y en un mismo juicio. Porque, hermanos míos, estoy informada de vosotros, que existen discordias entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Es decir, lo que Pablo dice claramente es que todos ellos son servidores y ministros de Dios. De acuerdo que la palabra de Dios llega a las personas a través de ellos, pero ellos solamente son transmisores de la palabra de Dios, de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Lo importante es Dios. Lo importante es Dios uno y trino. Entonces, ellos no son importantes. O sea, lo que pasó es que acabaron dando más importancia al orador que al mensaje. Eso fue lo que ocurrió. Claro, más tarde, en la misma carta a los Corintios, fíjense lo que dice Pablo con respecto a esto mismo. Dice, yo planté, Apolo regó, mas fue Dios quien hizo crecer. De manera que ni el que plantó es algo, ni el que riega, es Dios el que hace crecer. Claro, a ver, para acabar les tengo que decir que es lógico, las divisiones y los bandos entre cristianos rompen, hieren el cuerpo místico de Cristo. Y por eso Pablo dice, es que no os dividáis, no os separéis en facciones. Somos todos servidores del Evangelio. Y todas las personas, todos, pedimos al Señor que sea Él el que haga crecer la Iglesia. Bueno, pues esta es la charla de hoy. Veremos la próxima vez cuando Pablo llegue a Éfeso, se encontrará a él y se encontrarán más personas como él a las cuales va a tener que evangelizar. Y esto lo veremos en la charla ya 91. Vamos a rezar para acabar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.